El huésped de las sombras. Una vida bajo su mirada. El silencio roto. La relación con mi abuela se rompió el día que dejé de callar. Para ella, la fe es un escudo, una barrera de oraciones y cuentas de madera que la protegen de lo que no quiere entender. Para ella, cualquier cosa que ese escudo no cubra es, por definición, locura o falta de Dios. Pero mientras ella se refugia en sus rosarios, apretando los puños contra lo invisible, yo me refugio en algo mucho más frío y cortante, la lógica de lo que viví. Mi familia me cree. No es un acto de fe ciega, es que ellos también han visto los rastros, han sentido ese frío repentino que te vacía los pulmones en pleno verano. Han escuchado el crujido de la madera bajo un peso que no debería estar ahí. Pero yo soy el único que ha cruzado miradas con el vacío, el único que conoce la textura de su sonrisa. Esta es la reconstrucción detallada de mi sombra. A esa edad, los recuerdos suelen ser neblina, fragmentos inconexos de colores y voces. Pero este recuerdo, este es de cristal, afilado y transparente. Vivíamos en una casa de techos altos, de esas donde el sonido rebota y parece que las paredes guardan secretos. Los pasillos crujían constantemente con el cambio de temperatura, como si la estructura misma estuviera respirando. Mi habitación estaba al final de un corredor que, de noche, bajo la mirada de un niño, parecía estirarse kilómetros. Me desperté con esa sed punzante que solo tienen los niños, una necesidad física que te obliga a abandonar la seguridad de las sábanas. Salí de la cama descalzo, sintiendo el frío del suelo. Mi habitación estaba sumida en la oscuridad total, pero el pasillo recibía un hilo de luz de la luna, una línea pálida que guiaba mis pasos. Al pasar por la puerta del cuarto de mis padres, me detuve en seco. No fue por un ruido, fue por una presión en el aire. El ambiente se sentía pesado, cargado, como si la habitación estuviera sobreoxigenada, vibrando en una frecuencia distinta. Allí, a los pies de la cama donde mis padres dormían profundamente, se alzaba una figura que desafiaba la geometría del cuarto. Medía al menos 2,5 metros. Su cabeza casi rozaba las molduras del techo. Era una sombra, sí, pero una sombra con masa, más negra que la propia noche que la rodeaba. Pero lo que la hacía verdaderamente terrorífica era su corona. 2 cuernos macizos, curvados hacia atrás, con la textura aparente de hueso viejo, poroso y antiguo. No tenía ojos, pero sentí su enfoque láser sobre mí. Fue una conexión instantánea. Y entonces vi su boca. No eran labios humanos. Era una hendidura que se curvó en una sonrisa imposible, llena de una malicia inteligente, una alegría depredadora por haber sido visto. Mi hermano pequeño, un bebé en su cuna a pocos metros de aquel ser, ni siquiera se movió. El silencio era absoluto. Caminé hasta la cocina, llené mi vaso con manos temblorosas y volví a pasar frente a la puerta. Él seguía allí, inmóvil, escoltando sus sueños, o simplemente esperando el momento de despertar. 9 años de tregua nos hicieron bajar la guardia. El tiempo tiene esa capacidad de diluir el terror, de convertir a los monstruos en pesadillas de la infancia. Nos mudamos a una casa más pequeña, una donde el espacio era un lujo y la privacidad un concepto lejano. Compartía cuarto con mi hermano. Nuestras camas estaban pegadas a las paredes opuestas, dejando un pasillo central estrecho. Ese pasillo se convirtió en el escenario de una guerra psicológica que duraría años. Él regresó. Ya no tenía cuernos, pero su energía era mucho más agresiva, más invasiva. Ya no se limitaba a observar desde la distancia. Ahora se movía. Cada noche, entre las 2 y las 4 de la mañana, me despertaba el sonido de una respiración que no era la de mi hermano. Él estaba allí, de pie junto al armario,
una columna de oscuridad líquida que parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. El juego era siempre el mismo. Él se deslizaba hacia mí, acortando el 1,5 metros de distancia con una fluidez natural, sin pasos, sin peso aparente. Yo me quedaba rígido, fingiendo dormir, con el corazón martillando contra las costillas, sintiendo cómo el frío de su presencia me erizaba el vello de los brazos. Cuando estaba a centímetros de mi cara, cuando podía jurar que sentía su aliento seco, ese olor a aire estancado, se lanzaba hacia atrás, fundiéndose con la esquina en un movimiento que ningún ser físico podría replicar. Pero una noche, decidió que el miedo ya no era suficiente. Decidió cambiar las reglas. El silencio fue roto por el roce del mimbre. Nuestro cesto de zapatos, situado en un rincón, comenzó a vibrar. Vi, con los ojos entreabiertos por el terror, cómo mis zapatas y las de mi hermana se elevaban, flotaron en un círculo perezoso, desafiando la gravedad, girando sobre nuestras cabezas como un móvil macabro, como una danza ritual en el vacío. Tras un minuto de danza silenciosa, cayeron al suelo con un estruendo seco. Al día siguiente, mi madre me regañó por el desorden. Yo no dije nada, simplemente recogí los zapatos, sintiendo el cuero frío, sabiendo que él me estaba demostrando que podía manipular mi realidad física si se lo proponía, que mi mundo de objetos sólidos era de papel para él. El último encuentro fue el más perturbador de todos. No ocurrió en el mundo físico. No fue una sombra en un pasillo. Fue una invasión directa a mi mente. Estaba sentado en mi cama en una casa completamente distinta. Era una tarde nublada, gris, normal. De repente, el sonido del mundo se apagó. El tráfico, los pájaros, el murmullo de la casa. Todo desapareció. Mis paredes se disolvieron, se desvanecieron, como humo, y me encontré de pie en un interior desconocido, frente a un enorme ventanal de cristal corredero. Afuera no estaba mi vecindario, no había calles ni árboles. Había una llanura infinita de hierba amarillenta, seca, bajo un cielo de un color carmesí violento, como una herida abierta que supera luz. No había sol, solo una luminiscencia roja que lo teñía todo de un matiz sangriento. Y allí, en medio de la nada, estaba él. Ya no era una sombra borrosa, era una silueta dídida, imponente, recortada contra ese cielo de pesadilla. Estaba esperándome. Escuché el chirrido metálico del riel de la puerta corredera. El cristal empezó a abrirse lentamente, por sí solo. Un viento caliente, cargado con un olor inconfundible a azufre y a ceniza, empezó a entrar en la habitación, golpeándome la cara. Justo cuando la apertura era suficiente para que aquella entidad diera un paso hacia adentro, justo cuando su mano de sombra iba a tocar el marco, mi visión estalló. Regresé a mi habitación. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Un silencio que sabía a despedida y a promesa a la vez.